Bloquearon su entrada para coches, se burlaron de sus protestas y convirtieron su tranquila vida en una batalla diaria de frustración y humillación. Mark, el arrogante nuevo vecino, reclamó la calle como su dominio personal, aparcó su enorme camioneta donde le plació e ignoró las súplicas de James por justicia. Confiado en su capacidad para salirse con la suya, Mark llegó incluso a levantar barricadas en la propiedad de James, declarándola territorio privado. Lo que Mark no sabía era que James, un veterano inquebrantable con un profundo sentido de la justicia, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Armado con determinación, un vecindario unido por agravios compartidos y un plan para exponer la verdad, James se propuso reclamar no solo su entrada para coches, sino también el respeto y la paz que su comunidad merecía. Lo que siguió fue un enfrentamiento judicial y un ajuste de cuentas que nadie vio venir. Pero empecemos por el principio. James Hunter era el tipo de hombre que la gente admiraba. Un veterano íntegro, un marido cariñoso y un padre que había trabajado incansablemente para mantener a su familia. Su casa en la esquina, con su cuidada cerca de estacas y su césped perfectamente cortado, era el orgullo del barrio. Durante años, esta pequeña calle suburbana había sido su santuario, un lugar donde los niños andaban en bicicleta, los vecinos saludaban y la paz reinaba. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Empezó de forma bastante inocente. Una soleada mañana de sábado, James vio una gran camioneta negra aparcada de forma incómoda en su entrada. El vehículo era enorme, como salido de un anuncio de coches, y le bloqueaba por completo el paso. Suspiró, pensando que debía de pertenecer a uno de los transportistas que ayudaban al nuevo vecino a cruzar la calle. Al salir, James saludó y se presentó al hombre que descargaba las cajas. «Hola, soy James, del otro lado de la calle. Bienvenido al barrio». Su voz era cálida, genuinamente acogedora. El hombre, que se presentó como Mark Taylor, apenas levantó la vista. «Sí, gracias», murmuró Mark, sin siquiera ofrecerle un apretón de manos. James miró la camioneta. «Oye, odio ser ese tipo, pero tu camioneta me está bloqueando la entrada. ¿Podrías moverla un poco?», comillas. Mark se encogió de hombros. «Ya lo haré más tarde, ahora mismo estoy ocupado». Se dio la vuelta y siguió descargando. James se quedó allí un momento, aturdido. «Quizás solo esté teniendo un día difícil», pensó James, intentando darle el beneficio de la duda, pero ese encogimiento de hombros desdeñoso, casi despectivo, se le quedó grabado. Más tarde esa noche, cuando la camioneta todavía estaba allí, James llamó a la puerta de Mark. No hubo respuesta. Cuando Mark finalmente movió el vehículo a la mañana siguiente, James ya llegaba tarde a una reunión temprana de la iglesia. Molesto, claro, pero no el fin del mundo. Al menos eso es lo que James se dijo a sí mismo. Pero luego ocurrió una y otra vez. Cada pocos días, la camioneta de Mark reaparecía, siempre en el mismo lugar, bloqueando completamente la entrada de James. James intentó ser educado, dejando notas en el parabrisas. Incluso intentó hablar con Mark en persona. Cada vez, Mark lo ignoraba o le hacía el mismo gesto despectivo. «Relájate, no es gran cosa», le decía, como si el tiempo y la propiedad de James no importaran. Y no era solo la camioneta. Mark tenía una forma de tratar toda la calle como si fuera su reino personal. La música a todo volumen sonaba hasta altas horas de la noche. Latas de cerveza vacías aparecían misteriosamente en el jardín de James. Pero fue el problema de la entrada lo que llevó a James al límite. Una mañana particularmente frustrante, mientras luchaba por maniobrar su auto alrededor de la camioneta de Mark, James rayó su parachoques con una farola. Esa fue la gota que colmó el vaso. De pie en la entrada de su casa, mirando los daños, James sintió que la ira afloraba a la superficie. Esto no era solo por la camioneta. Se trataba de respeto, de límites. Y Mark los había traspasado demasiadas veces. Mirando al otro lado de la calle, a la casa de Mark, James hizo una promesa silenciosa. Si Mark no iba a respetarlo, entonces era hora de darle una lección que no olvidaría. La mañana era fresca, con la luz dorada del sol filtrándose entre los árboles, prometiendo un día tranquilo. James estaba sentado a la mesa de la cocina, con una humeante taza de café en la mano, contemplando la vista obstruida de su entrada. La camioneta de Mark estaba allí como un monumento al desprecio, su brillante pintura negra brillando con aire de suficiencia a la luz de la mañana. James suspiró profundamente y dejó su taza con un ruido sordo. Esto no solo era un inconveniente. Era un recordatorio diario de que su hogar, su santuario, ya no era suyo. Decidido a mantener la paz, James cogió un bloc de notas y un bolígrafo. Su letra, pulcra y deliberada, reflejaba su temperamento comedido. La nota decía: «Hola, Mark. He notado que tu camioneta está bloqueando mi entrada otra vez. ¿Podrías aparcarla en otro lugar, por favor? Gracias, James».
Dobló la nota con cuidado y salió. El aire fresco le mordió la piel mientras colocaba el papel debajo del limpiaparabrisas de la camioneta de Mark. Por un breve momento, James se sintió esperanzado. Sin duda, un enfoque directo pero educado resolvería el problema. Pero más tarde esa tarde, cuando salió a comprobarlo, se le cayó el alma a los pies. La camioneta seguía allí, inmóvil, con su nota arrugada en el parabrisas. Peor aún, escrita en letras grandes y desordenadas sobre ella estaban las palabras: mi calle. James apretó los puños y los nudillos se le pusieron blancos mientras una oleada de frustración lo recorría. Respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Esto no puede continuar, murmuró entre dientes. Su esposa Sara lo observaba desde la puerta, con la preocupación grabada en el rostro. Tal vez deberías llamar a la policía, sugirió en voz baja. James vaciló. No era el tipo de hombre que involucra a las autoridades por pequeñas disputas, pero esto era más que un pequeño inconveniente. Al día siguiente, James llamó al departamento de policía local. Los agentes llegaron rápidamente, con sus luces intermitentes llamando la atención de los vecinos curiosos. Mark salió de su casa con los brazos cruzados y una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Siempre se está quejando, dijo Mark con desdén a los agentes, señalando a James con el pulgar. No es que esté infringiendo ninguna ley. Los agentes examinaron la situación y, para consternación de James, le informaron de que las normas de aparcamiento locales eran ambiguas. Técnicamente, no está infringiendo ninguna ordenanza, explicó un agente con tono de disculpa. Le hicieron a Mark una advertencia verbal, pero a James no le dejaron mucho más que hacer. La sonrisa burlona de Mark se hizo más amplia cuando el coche de policía se alejó. Se volvió hacia James con la voz llena de burla. Buen intento, viejo. Supongo que no eres tan importante como crees. Comillas. Las palabras le dolieron, no solo porque así lo pretendían, sino porque transmitían una sensación de victoria petulante. Esa noche, James se sentó en su sala de estar, mirando fijamente la televisión mientras el tenue sonido de la música de Mark se filtraba a través de las paredes. El sonido le calaba los nervios como uñas sobre una pizarra. Sintió una mezcla de ira e impotencia, una combinación que no había experimentado en años. Pero James no era el tipo de hombre que se rendía. Al día siguiente, con expresión decidida, fue a la ferretería local y compró un juego de cámaras de vigilancia. Si Mark quería jugar, James estaría preparado. Con la ayuda de su hija, Emily, una estudiante universitaria experta en tecnología, instaló la cámara estratégicamente alrededor de su propiedad, asegurándose de que todos los ángulos estuvieran cubiertos. Ahora tendremos pruebas, dijo Emily con una sonrisa tranquilizadora mientras ajustaba una de las cámaras. Su confianza le dio a James un atisbo de esperanza. Mientras tanto, James comenzó a redactar una queja formal ante el municipio local. Fue un proceso lento y tedioso. Empantanado por la burocracia. Los días se convirtieron en semanas, y mientras James esperaba alguna respuesta, Mark pareció redoblar sus payasadas. Su camioneta se convirtió en un elemento permanente frente a la entrada de la casa de James, y sus fiestas de fin de semana se volvieron más ruidosas y perturbadoras. Los vecinos de James comenzaron a compartir sus frustraciones en voz baja. Comillas, esto se nos está yendo de las manos, dijo una de ellas, sacudiendo la cabeza, pero ninguna estaba dispuesta a enfrentarse a Mark directamente, dejando que James cargara solo con la carga. A pesar de la creciente tensión, James se mantuvo firme. Cada noche, mientras revisaba las imágenes de sus cámaras y actualizaba su queja, se recordaba a sí mismo los valores que lo habían guiado a lo largo de su vida. La perseverancia, la justicia y la defensa de lo correcto. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba decidido a recuperar la paz y el respeto que merecía. El aire de la mañana era fresco y tranquilo cuando James salió con una taza de café recién hecho en la mano. Por un breve momento, la tranquilidad del barrio se sintió casi serena. Pero al acercarse a la entrada de su casa, la visión que tenía ante él transformó su calma en una oleada de incredulidad y rabia. La enorme camioneta de Mark estaba allí como siempre, pero ahora estaba acompañada por un conjunto de conos de tráfico naranjas y una barricada improvisada hecha de viejos tablones de madera y ladrillos. James se quedó paralizado, el vapor de su café se elevaba en el aire frío. En una de las dos conos escritos en letras negras y gruesas decían: propiedad privada, no pasar. Su entrada estaba completamente bloqueada. Podía sentir cómo se le aceleraba el pulso al acercarse a la barricada y apretaba la mandíbula. La audacia de todo aquello lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podía alguien pensar que podía apoderarse así del espacio de otra persona? James respiró hondo y cruzó la calle hasta la casa de Mark. Llamó con firmeza. El sonido resonó en la tranquila mañana. Mark abrió la puerta y se apoyó casualmente contra el marco con una sonrisa burlona. Comillas. Buenos días, James, ¿pasa algo?, preguntó con un tono que destilaba fingida inocencia.
¿Qué es esto, Mark? James hizo un gesto hacia la barricada. Esta vez has ido demasiado lejos. Me estás bloqueando el paso por completo. Mark se encogió de hombros. Es mi calle, James. Necesito espacio para mis proyectos. ¿Tienes otras formas de salir, no? James sintió que se le acababa la paciencia. Esta no es tu calle, Mark. Es propiedad pública y estás bloqueando el acceso a mi casa. Muévete ahora. Mark no se inmutó. Comillas. Haz lo que tengas que hacer, dijo con una sonrisa antes de cerrarle la puerta en la cara a James. James se quedó allí un momento, con los puños apretados, antes de volverse hacia su casa. No solo estaba enfadado, estaba decidido. Este no iba a ser otro incidente y lo dejaría pasar. Era hora de tomar medidas de verdad. Esa tarde, James convocó una reunión con sus vecinos. Fue puerta por puerta, explicando la situación y, para su sorpresa, muchos de ellos estaban demasiado familiarizados con el comportamiento de Mark. Comillas. Siempre pone música a todo volumen a altas horas de la noche, dijo una vecina, sacudiendo la cabeza. Se estrelló contra mi buzón el mes pasado y nunca se disculpó, intervino otra. Mis hijos ni siquiera pueden jugar afuera sin que él les grite que se mantengan alejados de su césped, agregó alguien. James sintió una renovada sensación de propósito. No estaba solo en esta lucha. Juntos, podrían hacer frente. El grupo se reunió en la sala de estar de James, con una mezcla de frustración y esperanza en el aire. James expuso su plan. Documentarían todo. Fotos de las barricadas de Mark, videos de su comportamiento disruptivo y testimonios de todos los vecinos dispuestos a hablar. Sé que parece intocable, dijo James, mirando alrededor de la habitación, pero si trabajamos juntos, podemos demostrar que sus acciones no solo son inconvenientes, sino que son ilegales. Uno de los vecinos, un hombre mayor llamado Robert, que solía trabajar como abogado, dio un paso al frente. Puedo ayudar a redactar una queja formal, dijo. Si reunimos suficientes pruebas, podemos llevar esto al ayuntamiento o incluso presentar una demanda civil si fuera necesario. Durante los días siguientes, el vecindario cobró vida con una tranquila determinación. Las cámaras se ajustaron para capturar el camión de Mark y las barricadas desde todos los ángulos. Los vecinos se turnaban para grabar sus ruidosas fiestas, recopilar marcas de tiempo y lecturas de desaceleración. James compiló una carpeta cada vez más grande de pruebas, cada pieza más condenatoria que la anterior. Incluso Emily, la hija de James, jugó un papel. Creó un mapa detallado de la calle, marcando las áreas donde Mark había invadido la propiedad de otros. Esto facilitará que el consejo vea el patrón, explicó. A medida que se acumulaban las pruebas, también lo hacía la confianza de los vecinos. Lo que antes parecía una batalla aislada, ahora se sentía como un esfuerzo colectivo. Por primera vez en semanas, James sintió esperanza. No solo se estaban enfrentando a Mark, estaban reclamando su vecindario, y Mark parecía ajeno a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. Pero James sabía que eso no duraría. El siguiente paso estaba llegando, y esta vez no terminaría con un encogimiento de hombros o una sonrisa burlona. Llegó el día de la audiencia judicial y James se despertó temprano, con la mente acelerada por los nervios y la determinación. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje que su esposa Sarah había planchado la noche anterior. Tú puedes, dijo ella, apretándole la mano mientras él recogía la gruesa carpeta que contenía semanas de pruebas. El juzgado era un edificio grandioso, sus escalones de mármol brillaban bajo el sol de la mañana. Cuando James entró, vio a Mark pavoneándose por el pasillo, con aspecto relajado, como si se dirigiera a una reunión informal en lugar de enfrentarse a consecuencias legales. La confianza de Mark era desconcertante, pero James respiró hondo y se recordó a sí mismo el sólido caso que había construido con la ayuda de sus vecinos. La sala del tribunal estaba llena de conversaciones tranquilas mientras los vecinos entraban, ansiosos por ver el resultado. James miró a su alrededor y sintió una oleada de gratitud. Casi todos los asientos estaban ocupados por personas que habían acudido a apoyarlo. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Mark comenzó con una desestimación informal de las demandas. Señoría, dijo, haciendo un gesto despectivo, estos supuestos agravios son exagerados. Las acciones de mi cliente no han causado ningún daño real. Este es un asunto de pequeñas disputas vecinales, no algo por lo que valga la pena perder el tiempo del tribunal. Comillas. Mark asintió con aire de suficiencia, recostándose en su silla como si el resultado ya estuviera decidido. Pero el abogado de James, Robert, su vecino jubilado, convertido en aliado, se levantó con tranquila confianza. Señoría, comenzó Robert, pretendemos demostrar que las acciones del señor Taylor no solo fueron perjudiciales, sino que fueron deliberadamente dirigidas y perjudiciales para mi cliente y la comunidad. Comillas. Robert presentó metódicamente las pruebas. Fotos de la camioneta de Mark bloqueando las entradas de los garajes, videos que mostraban las barricadas que Mark había erigido con marcas de tiempo y ángulos que no dejaban lugar a dudas. Declaraciones de los vecinos sobre daños a la propiedad y quejas por ruido. La sala quedó en silencio mientras una prueba tras otra pintaban una imagen clara del reiterado desprecio de Mark por los demás. La expresión de Mark pasó de engreída a defensiva. Esto es ridículo, intervino.
No estaba haciendo daño a nadie. Tengo derecho a aparcar donde quiera. La jueza, una mujer de mirada aguda y comportamiento sensato, levantó la mano para hacerle callar. Señor Taylor, tendrá su turno para hablar, dijo con firmeza. Cuando le llegó el turno a Mark, se levantó e intentó defenderse. Su señoría, empezó, con la voz teñida de irritación. He sido un hombre muy trabajador toda mi vida. No veo por qué un pequeño problema de aparcamiento tiene que convertirse en este circo. Comillas. Hizo un amplio gesto hacia la sala como si toda la situación le pareciera indigna. En realidad, nadie resultó herido. Esto es solo gente exagerando las cosas. La jueza se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Señor Taylor, las pruebas presentadas hoy sugieren lo contrario. Bloquear la entrada de alguien, levantar barricadas no autorizadas y crear un entorno hostil para los vecinos no son problemas menores. Mientras hablaba, la confianza de Mark se desmoronaba visiblemente. Miró nervioso la creciente pila de pruebas en el estrado del juez. Tras horas de testimonios y contrainterrogatorios, la jueza dictó su veredicto. Señor Taylor, sus acciones han demostrado un patrón de desprecio por las normas de la comunidad y los derechos de propiedad personal. Por la presente se le ordena que retire todas las barricadas y que deje de bloquear las entradas de inmediato. Además, pagará una multa por infringir las ordenanzas locales e indemnizará al señor Hunter por los honorarios legales y los daños. La sala estalló en silenciosos murmullos de aprobación. James sintió una oleada de alivio invadirlo. Por fin, la justicia estaba de su lado. Pero Mark no estaba listo para admitir la derrota. Voy a apelar, declaró en voz alta, levantándose tan bruscamente que su silla rozó el suelo. Esto no ha terminado. La expresión de la jueza permaneció neutra, pero sus siguientes palabras silenciaron la sala. Por supuesto, tiene derecho a apelar, señor Taylor. Sin embargo, dada la abrumadora evidencia en su contra, dudo que otro tribunal llegue a una conclusión diferente. El arrebato de Mark provocó algunas risas ahogadas entre el público. Incluso el alguacil esbozó una pequeña sonrisa mientras le hacía un gesto a Mark para que se sentara. Cuando la audiencia se levantó, James se quedó de pie fuera del juzgado rodeado de vecinos que le felicitaban y le daban las gracias. Comillas, lo lograste, James, dijo uno de ellos, dándole una palmada en el hombro. Por primera vez en semanas, James se permitió una sonrisa genuina. La lucha había sido agotadora, pero allí, junto a su comunidad, se dio cuenta de que todo había valido la pena. Juntos, habían defendido lo que era correcto y, al hacerlo, habían reclamado la paz y el respeto que su vecindario merecía. En cuanto a Mark, salió del juzgado con aspecto desanimado, y su confianza había sido reemplazada por un ceño fruncido. Era evidente para todos los que lo observaban que sus días de comportamiento descontrolado habían terminado. Las semanas posteriores a la decisión del tribunal trajeron consigo un cambio notable en el barrio. Mark, ahora bajo obligación legal, retiró silenciosamente sus barricadas una fría mañana. El sonido de la madera raspando y el ruido de los ladrillos resonando en la tranquila calle. Su camioneta, que antes estaba fija frente a la entrada de James, finalmente estaba estacionada en su propia entrada, donde pertenecía. Por primera vez en meses, James salió y encontró el camino despejado. La visión lo llenó de una profunda y tranquila satisfacción, como el primer soplo de aire fresco después de una tormenta. Los vecinos también notaron el cambio. La atmósfera antes tensa había dado paso a una sensación de calma y renovación. Inspirados por la perseverancia de James, la comunidad se reunió para discutir formas de prevenir tales conflictos en el futuro. Una soleada tarde de sábado, un grupo de ellos se reunió en la casa de James. El cálido aroma del café y los pasteles llenó la sala de estar mientras pensaban en soluciones. Creo que necesitamos un comité formal, dijo Robert, el abogado jubilado que había sido fundamental en la victoria de James. Nada demasiado rígido, solo algo para abordar las preocupaciones antes de que se intensificaran. Los demás asintieron con la cabeza. James, sentado en silencio a la cabecera de la mesa, escuchaba con una pequeña sonrisa. Estaba orgulloso de cómo sus vecinos se estaban uniendo, convirtiendo un conflicto divisivo en una oportunidad para la unidad. A medida que el comité tomaba forma, decidieron un conjunto de reglas simples para garantizar la equidad y el respeto dentro de la comunidad. Los voluntarios se ofrecieron para servir como mediadores, prometiendo abordar las disputas con paciencia y comprensión. No se trataba solo de reglas, se trataba de crear un vecindario donde todos se sintieran valorados y escuchados. Mientras tanto, Mark mantuvo un perfil bajo. Aunque había hecho ruido sobre apelar la decisión, estaba claro que carecía del apoyo para seguir adelante. Los pocos vecinos que todavía hablaban con él dijeron que parecía apagado, incluso arrepentido. Independientemente de si realmente había aprendido la lección o no, los cambios en su comportamiento eran innegables. Para James, la victoria fue más que solo la devolución de su entrada para coches. Fue una reafirmación de sus valores, su creencia de que defender lo que es correcto podría conducir a un cambio significativo. Una tarde, mientras estaba en su garaje clasificando algunas herramientas viejas, Sarah entró con un sobre.
Comillas, esto llegó para ti, dijo, entregándoselo. James lo abrió y encontró una nota escrita a mano del nuevo comité vecinal. Dentro había una carta de agradecimiento enmarcada firmada por todos los vecinos que lo habían apoyado. Las palabras eran simples pero sentidas. Para James Hunter, cuyo coraje y perseverancia nos unieron. Gracias por recordarnos que somos más fuertes como comunidad. James sintió un nudo en la garganta al leer la carta. Miró a Sarah, quien le dedicó una sonrisa cómplice. Juntos, encontraron el lugar perfecto para ella en la pared de su estudio, junto a sus medallas militares y fotografías familiares. La carta era más que un simple reconocimiento a sus esfuerzos. Era un símbolo de lo que habían logrado juntos. Esa tarde, James se sentó en su porche, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos anaranjados y dorados. Podía oír las leves risas de los niños jugando en la calle, el murmullo distante de los vecinos charlando mientras cuidaban sus jardines. El barrio volvía a sentirse vivo, su espíritu restaurado. Mientras la fresca brisa de la tarde le alborotaba el pelo, James se permitió un raro momento de orgullo. Se había enfrentado a un desafío desalentador y había salido fortalecido, no solo por sí mismo, sino por todos los que lo rodeaban. La lucha había valido la pena, y la paz que siguió fue una recompensa que atesoraría durante años. Así que la historia de James Hunter no era solo la historia de la resistencia de un hombre contra la injusticia. Era un recordatorio de que incluso los desafíos más difíciles se pueden superar cuando las personas se unen, unidas por un sentido compartido de justicia y respeto. Al final, la justicia había prevalecido, y el barrio estaba mejor para